Dios les bendiga, hermanos. Queremos empezar un mensaje. El misterio del pueblo de Israel. Vamos a ver que Dios tiene dentro de su plan la importancia de algo escondido que desde los tiempos antiguos, dice eternos, fueron escondidos estos misterios. Se le escondieron al ángel caído también. Dice que si él hubiese conocido ese plan de Dios, no hubiese matado al Señor por causa de abrirnos el camino a nosotros para la vida eterna y para la inmortalidad. Vamos a Romanos 11:25, en donde nos maneja el apóstol Pablo. Vamos a ir viendo que el apóstol Pablo es el único que escribió los misterios y que es el apóstol de los gentiles, y que los misterios están dados para nosotros y que el Señor vino a nosotros. Dice por ahí un versículo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a lo suyo vino. Vamos a empezar el tema, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento de en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No quiero que ignoréis este misterio. Le dice a los romanos, que son gentiles, y él anduvo entre gentiles, y todas sus cartas, Gálatas, Efesios, Romanos, Corintios, todos ellos son escritos para los gentiles. Y vamos a ir viendo la importancia de los misterios. Este es el misterio que mucha gente desconoce, aunque es muy sencillo con relación al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado para que fuera una luz dentro de todos los pueblos gentiles, pero el pueblo fue reprobado. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, en Romanos 11 y 13. Digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Hablando de el pueblo de Israel en el versículo 12 y 13. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más el hinchamiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Bueno, hablando de la caída del pueblo de Israel, en el 11:11 dice, han tropezado para que cayesen en ninguna manera. Por supuesto que cayeron y fueron desechados, pero es el pueblo que va a ser ingerido cuando el Señor venga a gobernar. Lo dice en el 11:26, dice que cuando el Señor venga libertador, todo Israel será salvo cuando Él venga a gobernar la tierra. ¿Por qué? Porque las promesas están hechas para Él. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió a la luz de la palabra. Romanos 9:25-26, como también en Oseas dice, amaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Hablando de nosotros, y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo, viviente, perdón. El punto que nos maneja el apóstol escribiendo con relación a Oseas, el profeta, dice, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la amada, a la no amada, amada. Con relación a los gentiles, nosotros, todos los que no somos judíos, somos pueblo gentil. Lucas 2, 26, 27 y 31. Dice que Simeón, dice, había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viniese Cristo, al Cristo del Señor. 27. Y vino por Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, la referencia, Simeón fue al templo, quería
antes de morir, ver al Señor. Y en el 31 nos dice, pónganlos seguidos, son los 28, 29, 30 para... Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos su salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, el 32, luz para ser revelada a los gentiles y a la gloria de tu pueblo Israel. Bueno, luz para ser revelada a los gentiles, dice, y posteriormente dice la gloria de tu pueblo Israel. Pero primero maneja la luz del Señor para ser revelada a nosotros los gentiles. Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Nosotros, que somos los gentiles, Dios dice que visitó primero a nosotros, que vino a dar luz a los gentiles. Vamos a ver algunos detalles en Marcos 8, 29 al 31, hablando el Señor con sus discípulos. Entonces Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice: tú eres el Cristo. El siguiente versículo, por favor, hermano. Y les apercibió que no hablasen de Él a ninguno, ¿no? A nadie. En ese pasaje el Señor les dice: ¿quién soy? Tú eres el Cristo. Y dice, bueno, pero no le hablen a ninguno, ¿no? En el 16 de Mateo habla también 20, un poquito antes del 20, les dice, ¿quiénes creen que soy? Le dice a sus discípulos, porque empezó a preguntar, ¿qué dicen? ¿Quién soy? Uno es el profeta Elías, otro Juan el Bautista, y ustedes. Y él les dice, ¿vosotros quién decís que soy? Ahí en el 15, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 20, ¿qué le dice a sus discípulos? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, a nadie. En aquel anterior de Marcos dice, apercibió. Y aquí dice que a nadie, que no percibieran a nadie. Aquí dice que no dijesen, no hablasen de él a ninguno. Así es, gracias. En Marcos 5:43, la resurrección de la hija de Jairo, el pasaje pues es un poquito extenso, pero extrayendo este texto, mas él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer cuando resucitó a la hija de Jairo, que nadie lo supiese. ¿Por qué? Bueno, porque no había venido a los suyos, por eso los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, a dar luz a los gentiles. Vamos a ver algunos detallitos sobre todo esto. Mateo 28, 7. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El punto importante es que el Señor dice en el versículo 10, entonces Jesús les dice, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán, después de resucitado, Galilea. Les da órdenes, no temáis, dad las nuevas para que vayan a Galilea. Es la orden del Señor en el 28:16. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos se fueron después de la resurrección del Señor, fueron a Galilea. Y lo dice la expresión, y también lo dice en el versículo 19, doctrinar a todos, dice. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles. Esa es la orden del Señor, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el tiempo del pueblo gentil hasta que los días de los gentiles sean cumplidos, dice la palabra.
También en Marcos 4, 11 y 12, aquí habla del misterio de Dios. A los que están fuera por parábolas, le preguntan los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice que a los que están fuera, el misterio es dado a los que van al reino de Dios. Vamos a verlo con claridad un poquito más adelante, que es para los santos y los perfectos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra es muy clara con los misterios. Para las personas que nos están escuchando, esos misterios encubiertos desde los tiempos eternos. Nos lo dice Romanos 16, 25. A que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Esos misterios, antes de que fuese creado el hombre, Dios hizo planes. Y esos planes estaban programados. Vamos a ver que el pueblo de Israel fue llamado como primogénito, pero esa primogenitura él la perdió por no haber hecho caso a los mandamientos de Dios. Vamos a Éxodo 32, 3 y 4. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlo a Aarón, el cual los tomó de la mano de ellos y formó con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Los dioses de los egipcios que 400 años contaminaron al pueblo de Israel, no pudieron zafarse de esa contaminación 400 años en el alma de ellos. Entonces salieron al desierto, y en el desierto cuando Moisés fue y subió al monte Sinaí, tardó 40 días, ellos en 40 días tomaron la decisión de hacerse dioses para adorarlos y para decir que esos dioses los habían sacado de la tierra de Egipto. Ese es el punto del pueblo de Israel, que fue llamado con esa idolatría tan fuerte que traían más de 4 generaciones y que no se pudieron zafar de esa idolatría. Y maneja el Moisés, cuando ve a Aarón, le dice: ¿qué has hecho? Has entregado al pueblo al ejército del cielo, el cielo caído, el ejército caído. Y bueno, vino el Señor y no lo vieron por causa de 400 años también de falta de profecía hacia el pueblo de Israel. Silencio profético para el pueblo de Israel, porque ya estaba desechado. El salmista David lo maneja también acerca de esta parte que desechó Dios a su primogenitura, a su pueblo primogénito. Por ahí tengo el texto. Vamos a seguir acerca de los misterios encubiertos desde tiempos eternos. En Colosenses 1, 26 y 27 nos habla del misterio, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo es el único que escribe los misterios, porque los misterios están dados, aquí lo dicen con toda claridad, entre gentiles, entre nosotros. El pueblo de Israel se le dio los misterios a los discípulos del Señor, pero ninguno de ellos escribió los misterios porque no eran para los judíos. El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, escribe que ese misterio que desde los tiempos eternos, en el 26 dice también algo con relación a esto, está oculto desde los siglos y edades, ¿no? Ha sido manifestado a sus santos. Vamos a ver también que revelado a los perfectos también, a los pequeñitos. Por ahí lo vamos a leer en Lucas 10, 21.
En aquella misma hora se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. La revelación es para el perfecto, el Espíritu del Padre, que dice Efesios 1, 17 y 18, que da espíritu de sabiduría y de revelación. Y aquí aquí lo maneja, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El Padre da espíritu de sabiduría y de revelación para que sea manifestado a sus santos, como dice el 27, ¿verdad?, de Colosenses 1:27. Una cosa es manifestado y otra cosa es revelado. Por eso dice a los pequeños, a los pequeñitos, son los que le llama la Biblia a los perfectos. Hay algo importante con relación al conocimiento de lo que es el perdón de pecados, que es para los salvos, el perdón de rebelión, que es para los santos. Los santos son perdonados y son perdonadas sus rebeliones. Y el perfecto es borrado todo, es pecados, rebelión e iniquidad. Esa es la bendición para el hombre perfecto. Hay uno que confiesa que el Señor es su Salvador. ¿Por qué? Porque lo está salvando de un castigo eterno, con confesar. Si confesamos, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra acerca del Señor, si le confesamos al Señor Jesucristo. También nos dice que en Romanos 10:9, no lo pongan nada más como referencias, que si confesamos con nuestra boca, creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y hay otro en Marcos 16:16, si creyéramos y fuéramos bautizados, seremos salvos. Entonces, el perdón de pecados, hermanos, es confesión. El hombre con confesar que cree en el Señor, como el ladrón de la cruz, va a un paraíso. Así le dice el Señor al ladrón de la cruz. Ahora, hay otra situación que es relación con la rebelión. El hombre que se rebela, hablando de el santo, que es perdonado su rebelión, porque paga las premisas de tener al Señor, como dice, ser dignos del Señor. Entonces, al pagar las premisas del Señor, esas rebeliones les son perdonadas. Pero ya sabemos que el pecado es aplicado en los cielos y la rebelión también, por la cuestión de glorias. El único que no se le aplica ninguna de las tres partes de nuestra Trinidad es el perfecto, aquel que le llama la Biblia pequeñito, ¿no?, que le ha revelado, dice, a los pequeñitos. La importancia, hermanos, de esa revelación en Efesios 3:5 habla por dónde viene, apóstoles y profetas. Ahora hay muchos que se manejan que son apóstoles, porque es una categoría más alta, ya entendieron que los apóstoles tienen el fundamento de la doctrina de Cristo, y ya se dicen apóstoles. Hay un montón de pastores que eran pastores y ahora son apóstoles. Y hay otros que se dicen profetas también. Pero tanto el apóstol como el profeta, dice la Biblia, que debe tener el conocimiento de los misterios, para que sean llamados de parte de Dios. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Aquí vuelve a repetir esto. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Los misterios son revelados porque los apóstoles y los profetas tienen ahora el Espíritu del Padre, que antes no se podía obtener, antes de
que viniera el Señor a redimir y a tener esa puerta hacia el Padre, como dice el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A través del Señor llegamos al Padre, sea manifestando la palabra de los misterios, y el hombre, es importante esto, hermanos. Hay hombres que vienen al Señor de lejitos, aceptan que son pecadores, se arrepienten, se bautizan y tienen la bendición de ser salvos. Hay otros que invitan al Señor que entre a su corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 3:20 de Apocalipsis. Entonces, hay uno que viene al Señor y entra en él y empieza a cenar con él y él conmigo. Eso es lo que la expresión. Cuando invitamos al Señor, cuando simplemente pedimos perdón y creemos en el Señor, somos salvos. Si no le seguimos, somos salvos. Porque así lo maneja la expresión del Señor. Es entrar en otro tema. Pero es importante, dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. No hay nadie que pueda ir al Señor y que el Señor le eche fuera. Es diferente ir a Él, que Él venga a nuestro corazón. Es diferente. La santificación es cuando invitamos al Señor a nuestro corazón, que Él trabaje en nuestro corazón y que empiece a trabajar de tal manera que podamos entender los precios de la santificación para poder estar en el reino como santos. Porque el que no sea santo, por supuesto que no es perfecto, no entrará en el reino. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie estará en el reino donde Él vive, en el tercer cielo. Entonces, el que a mí viene, para ir a Él, necesitamos un pacto completo. Un pacto completo. No es un pacto mediano como el pacto de santidad. Es un pacto que te exige cualquier cosa. Lo que más amas. Es cuando eso no lo entienden los que no han crecido en el Espíritu del Señor, aunque ya están en el pacto de santidad, son niños en Cristo, como dice el apóstol. Todavía son carnales, la carne se les encima y todavía son carnales, que no entienden las cosas del perfecto. Eso es importante, ir a Él, estar en Él. Dice, el que está en mí y yo en Él, llevará, dice, mucho fruto. Así lo maneja el 15:4 de Juan. Estad en mí, estad en Él, es ir a Él y yo en vosotros, que Él venga a nosotros. Son cosas diferentes. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Y empieza a hablar del pámpano, del Padre, que Él es el labrador, desde el 1. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Estar en Él es estar en la perfección. Dice la palabra acerca de esto. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que entrar a ese pacto de ir hacia Él, no de que Él esté en nosotros, sino que venga y crezca y se haga adulto, como dice el apóstol. Cuando yo era niño pensaba como niño, obraba como niño, pero cuando ya fui adulto dejé las cosas de niño, dice. Hay muchos cristianos que son niños en Cristo, porque no siguen hacia adelante, hacia ir hacia el Señor. Dice, el que está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ser hijos del Altísimo, vamos a tener la naturaleza de Dios, ser todopoderosos. Está en chino entender eso si no hemos crecido. Es importante entonces
entender que a nosotros se nos dio los misterios, pero hay que descubrir el misterio de la voluntad de Dios. En el 1:9 de Efesios dice, descubriendo el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? En que seamos hechos hijos de Dios, legítimos, no adoptivos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice en Primera de Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de Dios, que entremos aún como hijos adoptivos, es el principio, para después entrar a descubrir ese misterio de su voluntad, qué es lo que quiere Dios de mí, y estar dispuesto. Ese es el pacto de perfección, lo que sea. A veces no quiere el hombre comprometerse, porque no tiene la capacidad para dejar cualquier cosa que el Señor le pida. Abraham le dijo, dame a lo que más amas, a tu hijo, sacrifícalo. Y lo iba a matar. Dice, ya sé que me temes. Lo vio haciéndolo. Y antes de que lo matara, le habló y le dijo que se detuviera. Pero el hombre estuvo dispuesto a eso, porque él sabía que la promesa que Dios le había hecho, que él se la iba a cumplir, porque sabía que Dios no era hombre para que mintiera. Hay muchos que como no crecen en el espíritu, la carne dice, no, es que a lo mejor no me cumple el Señor. Es la carne, es nuestro ser que cree que todos son de su condición. Y Dios es un Dios perfecto, que cumple lo que promete. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No le creemos, por eso no actuamos, porque para creer necesitamos ir descubriendo de fe en fe esa justicia de Dios que habla Romanos 1:17. Apocalipsis 10:7. En estos tiempos apocalípticos, los misterios están traídos por dos hombres que les llama la Biblia profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Tiempo apocalíptico. Hay dos en el 11:10 habla de estos dos profetas. Son dos pueblos, uno gentil y otro judío. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Bueno, yo soy uno de los que atormentan. Todos vamos a morir por el Señor. Pero hay muchos que no lo creen, porque no creen la verdadera palabra de verdad que está escondida en misterio. Eso es lo que no creen, aunque se les diga una y otra vez. Ya estamos a punto, ya se está incendiando el asunto de judíos y árabes. Está profetizado el Salmo 83:4. Ha dicho, venid, cortémonos de ser pueblo y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso se va a cumplir. Por eso el Señor le dice, huyan a los montes. Para cuando yo venga los voy a recoger de todos los lados de los cuatro vientos. Va a traerlos a Jerusalén. Pero no va a volver a dejar de ser pueblo. Venid, desaparezcamos al pueblo de Israel, dice el Salmo. El pueblo de Israel, como señal para nosotros, se levantó de nuevo el 14 de mayo del 48. Durante mil y pico de años dejó de ser pueblo. Desde el año 70 hasta el 48, de 1948, Israel, como figura para nosotros, cuando vienes la higuera a reverdecer, es cierto, os digo que no pasará esta generación en que vendrán estas cosas, las cosas que están escritas. Estamos a punto de verlas, a punto. Algunos están como queriendo
dejar de bracear, ya está la orilla a la vista. Y yo les digo, redoblen su esfuerzo, ya vamos a llegar. Entonces, esto es parte del misterio del pueblo. Cuando venga el Señor, va a recogerlos de diferentes lugares, de los 4 vientos de la tierra, dice. ¿Por qué? Porque son el pueblo amado, el pueblo escogido, el pueblo de la data de la ley, todo eso. El primogénito que de momento está, como dice el mismo Romanos, si lo leen con más calma, si las ramas originales se quebraron, dice, no te ensorbebezcas, dice, para que no vaya uno a caer también. Vamos a Romanos 11, 20 al 22. Dice que las ramas, hablando de Israel, fueron quebradas por su incredulidad. Fueron incrédulos porque Dios los sacó con brazo fuerte, dice la palabra. ¿Qué pasó? A los 40 días dijeron, nuestros dioses nos sacaron de la tierra de Egipto. Dice, mas tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, antes teme. Hablando de nosotros, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. No las perdonó, las desechó. Hasta el día de hoy está desechado el pueblo de Israel, hasta que venga el Señor, el libertador. Israel dice que todos Israel será salvo. El 11:26 de Romanos que leímos. Entonces, estamos a punto de entrar en la última parte de los días de nosotros los gentiles, y ese pequeño tiempo que tenemos, muchos escuchan lo que decimos y dicen, no vendrá para ahora, para la próxima generación o la siguiente. Siempre dentro de 10 años, 15, siempre manejan el tiempo y dice, el hombre no conoce su tiempo, como la tórtola en la grulla, dice. Y maneja también cuando cae el tiempo malo de repente. Viene de repente, hermanos, aunque nosotros conocemos todo el proceso de lo que viene de repente. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Viene juicio, anunciamos juicio, el juicio que viene recorriendo en Medio Oriente viene para acá también. El juicio comienza por nosotros, por la casa de Dios. Es castigo, lo dice la palabra, que el juicio es castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, es amor. También lo dice Hebreos 12:10, que el Padre nos castiga para que recibamos santificación. Hay varios detalles que el cristiano desconoce y no quiere saber que del castigo, de parte es amor y es santificación. Y cuando dice, ¿quiénes son esos que han salido de la grande tribulación? Son dice que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, dice, las ropas blancas. Por esto están delante del trono de Dios, por haber sido purificados y emblanquecidos, como dice el profeta Daniel. Entonces, vamos a terminar en Romanos 15:4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nuestra enseñanza, dice, ahí dice con claridad. El pueblo de Israel, por idólatra, perdió la oportunidad en esos tiempos de ser una luz a todos los pueblos. Para eso fue llamado, pero fue desechado porque no encontró el ser luz a los pueblos gentiles. Ahora nosotros somos llamados para ser luz en esos tiempos. Que no seamos desechados por causa de no trabajar para el Señor en esa parte que Él nos llama a ser luz para los que nos rodean, para poder llevar la bendición y que podamos salvar las almas a través
del conocimiento de la luz. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Tenemos que alumbrar con la luz que el Señor quiere que alumbremos para que podamos llevar a otros a salvación o a santificación. Hay una parte en Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para ser, para participar de la suerte de los santos en luz, que seamos esa luz que alumbra en el lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarece, y dice que salga de nuestro corazón el Espíritu del Señor, no solo para ser luz a los salvos, para que se salven, para que encuentren el camino oscuro por donde van, sino para que nosotros podamos llevar frutos, como dice el apóstol en el 6:22 de Romanos, frutos de santificación, para que podamos llevar. Dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Cuando estemos delante del Señor, que no estemos sin frutos delante de Él, sino que podamos dar cuentas de que hicimos para Él un trabajo. Somos un equipo, estamos trabajando en diferentes radios de diferentes lugares del mundo. Entonces es importante que podamos todos unidos ser un mismo equipo para Dios, para trabajar en esos tiempos finales, para que se cumpla la palabra del reino. Es diferente la palabra del reino a la palabra que ha llegado a nuestras generaciones, estas generaciones donde predican el evangelio light, el evangelio que no es de poder, el evangelio que es simple, que no es de seguir al Señor, y el evangelio que no hay que sufrir por el Señor. Ese es el evangelio suave, light. Dice que el que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz es sufrimiento, padecimiento. Eso es la cruz. Y muchos no quieren tomar la cruz del Señor. Y la cruz se toma día a día. Día a día. Cuando venga ya la persecución, pues ya va a ser el final de esa cruz. Pero es día con día, es la cruz. El repudio de cada hermano en Cristo que no conoce lo que nosotros traemos y nos repudia por causa de no conocer la cruz de Cristo. A veces cuando dicen algo, no es la aleluya, no, es otra cosa más profunda. El aborrecimiento de los nuestros también. Aún cristianos nos aborrecen, hermanos nos aborrecen por causa de la cruz de Cristo. Porque estamos en un pacto mayor y así lo maneja la Biblia. Es otro tema diferente, lo maneja con claridad. Entonces, hermanos, los misterios están dados a nosotros los gentiles. El apóstol Pablo es el único que los escribe y con toda claridad dice que están dados a nosotros los gentiles. El misterio de Israel es que fue desechado a pesar de haber sido el llamado por Dios. Ese es parte del misterio. La parábola de los dos hijos, el más grande, el primogénito, se enoja porque se le hace la fiesta al más pequeño que se fue a dilapar la fortuna que el padre le dio, le hizo fiesta. La fiesta milenial es para el gentil. Lo crean o no lo crean los que nos están escuchando, ahí estaremos con el Señor en una fiesta milenial, en donde vamos a participar de estar con el Señor gobernando la tierra. Ahí estaremos los que creemos el Evangelio del Reino. Dice que nos ha hecho el Señor, dice, para nuestro Dios, dice, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a levantarnos del polvo
para estar de nuevo aquí con Él durante 1000 años. El príncipe de paz estará aquí gobernando como Dios la tierra, y nosotros vamos a estar reinando y ayudando a gobernar todos los seres que estén en ese tiempo que viene. Los que sabemos que ahí estaremos por Espíritu. Dios les bendiga, hermanos.